Viernes 7 de junio 2024, bienvenidos de vuelta. Srimad Bhagavatam Podcast en texto 11, capítulo 6, canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ata tasya vitaptasyam katidyayatananiham nirabityanta devanam tanime gadata shrinum. Maitreya dijo: ahora puedes oír mi explicación de cómo el Señor Supremo se dividió a sí mismo después de la manifestación de la gigantesca forma universal, convirtiéndose en las diversas formas de los semidioses. Significado escrito por Srila Prabhupada. Los semidioses son partes integrales y separadas del Señor Supremo, tal como lo son todas las demás entidades vivientes. La única diferencia entre los semidioses y las entidades vivientes comunes consiste en que cuando las entidades vivientes se vuelven ricas en actos piadosos de servicio devocional al Señor, y cuando su deseo de enseñorearse de la energía material se ha desvanecido, son promovidas a ocupar los cargos de semidioses, a quienes el Señor encarga de ejecutar la administración de los asuntos universales. Fin del comentario. Muy bien. Comentario breve. Los semidioses, como Prabhupada define aquí. Si bien esto, como hemos señalado, puede traer alguna confusión, tal vez, debido al término semidioses, podría dar la impresión de que son casi dioses, casi Dios. A veces se lo llama dioses, simplemente los devas. Y debido a ello, entonces pudiera dar la impresión de que en sentido, digamos, ontológico, espiritual, tienen una posición superior. Pero lo cierto es que no. Todos los semidioses entran en la categoría de Jiva Tattva, o sea que son almas, digamos, ordinarias en el sentido de que son almas diminutas, pequeñas, al igual que una hormiga, al igual que el alma que se encuentra en un árbol, un perro, un ser humano. Esa misma alma puede llegar a la posición, Prabhupada habla aquí de un cargo, a cargo de los semidioses. Esos semidioses que hoy por hoy están actuando como tal, en algún momento vivieron en cuerpos como de ser humano, de hormiga, de planta, de árbol, y ahora esa misma alma entonces está viviendo como un semidios, siendo encomendado por el Señor Supremo para encargarse de algunos asuntos en la administración universal. Mientras que el alma, por un lado, puede volverse un semidios, sí, como estamos leyendo aquí, puede llegar a ese cargo, nunca jamás podrá volverse el Señor Supremo. Eso sí no es posible, porque como ya hemos leído en textos previos, hay dos tipos de expansiones del Señor Supremo. Dos tipos de expansión en el sentido de réplica. Krishna se expande a sí mismo en formas Jiva Tattva y Vishnu Tattva. Las Jiva Tattva son las almas pequeñitas, como los semidioses, como nosotros, como las hormigas. Las almas que están dentro del cuerpo de hormiga, de semidios y ser humano, es el mismo alma, del mismo tamaño. Almas diferentes, pero del mismo tamaño. Y son expansiones del Señor en la categoría Jiva Tattva. Y luego tenemos expansiones del Señor en la categoría de Vishnu Tattva. Y todas ellas son la personalidad de Dios.
de Krishna se expanden, estas Vishnu tatuas, entre los cuales contaríamos a Nrisimhadeva, a Varahadeva y todas las demás formas de Dios, del Señor Supremo, que son eso, que son la personalidad de Dios. Vamos al siguiente verso. Verso número 12. Tasyak rasyam nirbinam lokapalo visatpadam vacha swamsena vyaktavyam yayasau pratipadyate. Agni, el calor, se separó de su boca, de la boca del Señor, y todos los directores de los asuntos materiales entraron en ella en sus respectivas posiciones. Mediante esa energía, la entidad viviente se expresa con palabras. Significado. La boca de la gigantesca forma universal del Señor es la fuente de la facultad de hablar. El director del elemento fuego es la deidad controladora, o el Adidaiva. Los discursos pronunciados son adhyatma, o funciones corporales, y las producciones materiales, o el principio adibhuta, constituye el tema de los discursos. Ok. De aquí en adelante, como sabremos, comienza una nueva sección de versos en donde se va a hablar de el vínculo, o más bien el despliegue que tienen estos semidioses y el vínculo que ellos tienen con el Señor Supremo por haber sido generados de ellos. Y aquí Prabhupada presenta un esquema que es aplicado para todos los casos, como del Señor Supremo se manifiesta. Entonces, este semidios, que es Agni, el calor, dice Prabhupada, lo traduce aquí como el calor. Sabemos que Agni es el fuego. Si vamos a la traducción individual de cada palabra, nos encontramos esta traducción, Agni, fuego. Y interesante que también tenemos esta palabra ignición en español, que hace referencia a ese momento en el cual, o a ese proceso en el cual se inicia la combustión de algo que está relacionado con el fuego. Bueno, entonces se genera de aquí el fuego. En el capítulo 4, por ejemplo, Krishna de la Gita, Krishna habla, hay toda una sección de versos en este capítulo en donde él habla del yajna, de la ofrenda, y cómo hay diferentes tipos de ofrenda. Y en cada ocasión en que las escrituras hablan de ofrenda, de yajna, se hace referencia a una ceremonia de fuego. El fuego de sacrificio se le conoce también como el famoso fuego de sacrificio, porque tradicionalmente las ofrendas eran hechas al fuego, se encendía un fuego sagrado. Habían diferentes sacerdotes que sabían cómo encender este fuego sagrado, sin necesidad de un fuego externo, sin necesidad de fósforos o cerillos o encendedores de diferentes mecanismos. Entonces encendía un fuego sagrado y a ese fuego se le ofrendaban todas las cosas, diferentes elementos a lo largo de la ceremonia. Y este fuego sagrado representa la lengua del Señor Vishnu, en el sentido de que todo lo que se pone ahí es devorado. Lo estamos leyendo aquí también, como el fuego es eso. Inicialmente el fuego se separó de su boca y tiene esa capacidad de devorar todo, ¿no? De reducir todo a cenizas. Entonces está esta mantequilla que durante la ceremonia al fuego sagrado se lo alimenta con mantequilla para que se mantenga vivo, ¿no? Se mantenga ardiendo. Y esa mantequilla que es ofrendada al fuego se considera que es eso, que es una ofrenda directa a la boca del Señor Supremo. Y los diferentes artículos que se ofrendan, igual, ese fuego que está en ese momento es la boca del Señor Supremo, el Señor Vishnu. Así que ese fuego representa la boca, la lengua del Señor Vishnu, que devora todo en el momento del sacrificio. Entonces Prabhupada iba a decir que estaba mencionando este esquema que Prabhupada presenta aquí, cómo están presentes estos tres principios:
Adidaiva, Adiatma y Adibhuta. Adidaiva es referente a los devas. Daiva. Vemos que estos tres principios tienen el mismo prefijo, Adi, y cambia cada una de estas palabras hace cambiar el significado, aunque se mantiene el mismo prefijo. Adidaiva, esos daivas hacen referencia a los semidioses. Adi Atma hace referencia al ser, a la persona. Y Adi Bhuta hace referencia al resultado. Entonces Prabhupada ha dicho aquí que el director del elemento fuego es la deidad controladora, o sea, el Adidaiva. Y así, esto va a aplicar para todos los demás casos también, así como cuando tengamos el director del elemento aire, el elemento agua, en este caso estamos hablando del fuego. La deidad controladora, que en este caso es Agni, es el principio Adidaiva. Las funciones corporales son llamados al principio Adiatma, es la persona actuando, son las funciones corporales llevándose a cabo, y los productos materiales, o sea, los temas de los cuales se habla, las palabras ya habladas, constituyen entonces Adibhuta, que es el resultado de la acción misma utilizando la lengua. Vamos al siguiente verso, el verso 13. Nirbhinam talu varunam lokapalo visabdhare jivayam senacharasam yayasau pratipadyate. Cuando el paladar de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Varuna, el director del aire en los sistemas planetarios, entró allí. Y por eso la entidad viviente tiene la facilidad de saborear todo con su lengua. Vamos a notar aquí como en este verso y en otros próximos, Prabhupada no comenta nada, ya que como dijimos del verso anterior, el mismo principio aplica para todo esto. Él ya no agrega ningún comentario aquí. Y como señalábamos al inicio de este capítulo, estos temas pueden generar más interrogantes. Y al ser un tema no central, sino más bien periférico, Prabhupada no le presta más atención y continúa con sus traducciones. Este verso lo deja sin comentario. Sigamos leyendo. Verso 14. Nirbhine asvinau nasem vishnora vishatam padam granenam sena gandhasya pratipatir yato bhavet. Cuando los dos orificios nasales del Señor se manifestaron separadamente, los gemelos Aswini Kumaras entraron en sus posiciones apropiadas y debido a eso las entidades vivientes pueden oler el aroma de las cosas. Estos Aswini Kumaras, vamos a dejar el apunte aquí, estos Aswini Kumaras son dos semidioses gemelos, como aquí se les señala, y son los padres de los Pándavas menores. Los dos últimos Pándavas, Nakula y Sahadeva, son hijos de los Aswini Kumaras. Y eso está vinculado con la historia de Kunti y Madri en el bosque, cuando ellas vivían en el bosque junto con su esposo, el rey Pandu. De Kunti nacieron los tres primeros Pándavas, y de los últimos dos Pándavas, Nakula y Sahadeva, nacieron siendo hijos de los Aswini Kumaras, nacieron del vientre de Madre. Siguiente verso, verso 15. Nirbhinias ksini tuastam lokapalom visat vibom chakshusam senarupanam pratipatir yato bhavet. Después, los dos ojos de la gigantesca forma del Señor se manifestaron separadamente. El sol, el director de la luz, entró en ellos con la representación parcial de la visión. Y por eso las entidades vivientes pueden tener visión de las formas. La visión de las formas relacionada con el sol. ¿Saben que hace unos días estaba observando algo? Estaba escuchando un médico y me pareció muy resaltante. Él estaba hablando acerca de la visión.
es un médico que tiene una cierta, digamos, influencia y popularidad en las redes sociales, un médico argentino. Y estaba hablando de la visión, la capacidad de ver, y dando algunos ejercicios, algunas recomendaciones, explicando cómo funciona la visión, cómo funciona el ojo, y definiendo algunas enfermedades más comunes para los ojos. Y él decía que una recomendación principal para mejorar la visión era exponerse al sol. Me pareció muy interesante, inmediatamente recordé estos versos y esto que los textos Vaishnavas nos indican, que la visión del Señor, como lo hemos leído aquí, el sol representa la visión del Señor Supremo y no solamente lo representa, no solo lo representa en sentido simbólico, sino que las escrituras, como lo tenemos aquí enfrente en este verso, indican que la visión del Señor Supremo está presente en el sol. Y es maravilloso que la vida misma, digamos, en el planeta, la vida misma depende del sol, en realidad, por tantos procesos que la vida necesita, procesos biológicos, que simplemente no serían posibles si el sol no estuviera. Y como dije, me pareció súper relevante porque el Bhakti recomienda eso, el poder, en sentido simbólico, estar siendo visto por el Señor Supremo, sentir o cultivar la disposición de estar en presencia del Señor Supremo para ser visto por Él, para tener el darshan del Señor Supremo. Y cuando se tiene el darshan del Señor, cuando soy reconocido, cuando soy visto por el Señor Supremo, entonces puedo tener vida. Es por eso entonces que el Vaishnava acude al templo, participa de las actividades de la adoración de la deidad, sí, para ver al Señor, indudablemente, para maravillarse con la belleza del Señor, pero al mismo tiempo para ser visto por Él, que es aún más importante. Y obviamente que no es que el Vaishnava se despersonaliza y sí, en el Bhakti, bueno, este es otro tema, pero en el Bhakti, Krishna solicita al Vaishnava que tenga personalidad, es necesario, es un relacionamiento personal, que tenga gustos, que tenga personalidad, que tenga deseos, que tenga tendencias, es natural, ¿no? Aunque la persona pudiera concluir de que solo Dios existe, solo Él existe y yo no. Como dije, ese es otro tema. Lo cierto es que acudimos al Señor Supremo para ambas cosas, para verlo y para ser visto, no solamente para verlo, no solamente para ser visto por el Señor, sino para ambas cosas, para contemplar al Señor Supremo en la forma de la deidad, para maravillarse y ver los diferentes ornamentos de la deidad y para ser visto por Él. Y cuando se es visto por el Señor Supremo, cuando se acude a esa actividad de recibir el darshan del Señor, entonces hay una meditación diferente y hay digamos, un resultado diferente. Y el acto de ser visto por el Señor Supremo entonces da vida, otorga más vida. Y en este caso, volviendo a lo que les decía con el médico, él recomendaba, entre otras cosas, y él daba una explicación muy interesante, me pareció interesante porque ya no es solamente una explicación que tiene que ver con la fe, o que tiene que ver con alguien que cultiva una conciencia espiritual, que sabe que está siendo visto por el Señor Supremo, sino en este caso alguien que lo explicaba en términos más biológicos, de cómo el recibir la luz del Señor Supremo afecta, bueno, sí, la luz del Señor Supremo, pero recibir la luz del sol afecta positivamente a mi capacidad de ver y mejora indudablemente mi visión. Y él terminaba su presentación diciendo algo así como que él recomienda que la mayor cantidad de tiempo expuestos a la luz del sol, no necesariamente al sol directamente, pero la mayor cantidad de actividades expuestos a la luz del sol mejora nuestra visión. Y bueno, vemos aquí el vínculo que hay entre el sol y la capacidad de ver. Vamos al siguiente verso 16. Nirvinyanyasya charmanim lokapalonilo visat pranenam jena samparsam jena su pratipadyatem
cuando apareció una manifestación de piel separada de la forma gigantesca, Anila, la deidad que dirige el viento, entró con el tacto parcial y por ello las entidades vivientes pueden adquirir conocimiento táctil. Texto 17. Karnau asya vinir binau dishnyam swam vivisur disam srotenanas sena sabdasyam siddhim yena prapayatem. Cuando los oídos de la gigantesca forma se manifestaron, todas las deidades controladoras de las direcciones entraron en ellos con los principios de la audición, mediante los cuales todas las entidades vivientes oyen y sacan provecho del sonido. Significado. El oído es el instrumento más importante del cuerpo de la entidad viviente. Ajá, qué importante. Otra vez. El oído es el instrumento más importante del cuerpo de la entidad viviente. El sonido es el medio más importante para transportar el mensaje de cosas distantes y desconocidas. La perfección de todo sonido o conocimiento entra a través del oído y hace que la vida se vuelva perfecta. Todo el sistema védico de conocimiento se recibe únicamente a través de la recepción auditiva, y por ello el sonido es la fuente más importante de conocimiento. Fin del comentario. Qué importante. Tenemos este dicho popular de que una imagen vale más que 1000 palabras. Posiblemente haya una categorización, diferentes tipos de dichos populares, ¿no? Algunos son muy sabios, así muy aplicables a todo, y hay otros dichos populares que, como este que estamos viendo aquí, una imagen vale más que 1000 palabras. O el otro de que haz el bien y no veas a quién. En ambos casos, la visión está aquí incluida. Y parecería que la visión está como sobreestimada, sobrevalorada, podríamos decir. Pero lo cierto es que este dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, al menos dentro del marco del Bhakti y al menos dentro de un sistema filosófico, no es muy aplicable. Y no es aplicable, de hecho. Porque, sí, como acabamos de leer, la explicación de las cosas, el comprender cosas, me hace progresar en la vida. El comprender, no solamente el memorizar, como ya sabemos, no solamente el escuchar como escucharía cualquier animal, sino el comprender, el tratar de comprender las cosas. Y para ello 1000 palabras son mucho mejor que una imagen. Si por ejemplo nos dan una imagen de Krishna, por ejemplo, si tenemos una imagen de Krishna pegada en la pared, o incluso la forma de la deidad, también podemos vincularlo aquí con el Bhakti. Bueno, antes vamos con la imagen. Va a ser muchísimo más útil que alguien me explique toda la filosofía de conciencia de Krishna a que simplemente vea una imagen de Krishna. Va a ser mucho más útil, y dentro del Bhakti es así. Por esa razón se le da mucha más importancia al mensaje trascendental. A que alguien me explique la posición del alma, la posición del Señor Supremo, el vínculo que hay entre las dos, el mundo espiritual, el mundo material, el vínculo que hay entre los dos, cómo pasar del mundo material al mundo espiritual, cómo hay diferentes paradigmas materiales que cubren la visión espiritual del alma. En fin, 1000 palabras serían mucho más útiles aquí que una imagen, para llegar al punto entonces de explicarme quién es ese niño que está tocando la flauta, que tiene su mano sobre un ternero y que hay una guirnalda de flores en su cuello y que hay muchos pájaros en el plano allí dibujados. Hay algunos pavos reales atrás, algunos pájaros, algunas abejitas alrededor de la guirnalda de Krishna. Hay una pluma de pavo real clavada en su cabello. Todo eso lo pudiera estar viendo, pero si no me lo explica nadie, hasta cuando alguien me lo explique podré entender
toda la magia que está ocurriendo ahí, toda la dulzura que hay en una sola imagen. Así que sí, el oído es más importante. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿y qué pasa con los libros? Los libros pues se leen, ¿no? Y sí, pero lo cierto es que yo pudiera leer, digamos, pudiera leer muchos libros y sí, necesitaría la visión, la vista. Sin embargo, todos esos libros fueron puestos en forma escrita en su momento, pues, como sabemos, por Vyasadeva. Y en realidad lo que estamos haciendo ahí es escuchar a través de la visión. Y pudiéramos acudir, por ejemplo, a alguien que conoce esa filosofía si no tuviéramos a disposición libros, no tuviéramos la capacidad de leer. Esos libros pueden ser, y lo son transportados en el corazón de las personas, en la memoria de los Vaishnavas, son transportados y pueden ser hablados por ellos. Pero indudablemente que, como acabamos de leer aquí, el oído es más importante, específicamente en este caso, que en el caso del Bhakti, que incluye una transformación del corazón, una, ¿cómo se llama? Una progresión en la limpieza del corazón, en la limpieza de la mente. Y para ello hace falta mucho conocimiento, un conocimiento que va a ser transmitido a través de las palabras. Y bueno, hoy hemos hablado también decíamos, de la deidad y el darshan de la deidad. Este es otro tema, pero lo vamos a dejar aquí también un poquito incluido aquí. Y es que Srila Prabhupada, como uno de los acharyas principales en el Vaishnavismo Gaudiya, él siendo el portavoz también y siendo un representante de esos acharyas previos, él trae a Occidente el mensaje trascendental, él trae libros y trae un mensaje, él viene dispuesto y sabido y viene muy claro en su comprensión de que lo que trae son palabras para estimular el oído, palabras que van a ser escuchadas a través del oído y que van a hacer un cambio en las personas. Y el Bhakti en general incluye la adoración de la deidad, sin duda, y lo incluye como parte esencial y parte importante de la deidad, del Bhakti. La adoración de la deidad, tener un altar en casa, el acudir a un altar de la comunidad, ya sea en un templo o un centro, cualquiera de los dos. Lo cierto es que es importante. Sin embargo, ese mismo acharya, Srila Prabhupada, con plena claridad, y esa sí la Prabhupada es a la misma persona que estamos leyendo aquí en este verso. Lo que hemos leído del escuchar y el sonido, pues lo estamos leyendo, son palabras de Prabhupada. Y es ese mismo Srila Prabhupada quien le daba más importancia y le pedía a sus discípulos que lean los libros que él escribía, porque no los escribía él. Después de todo, lo que él estaba haciendo es simplemente, digamos, transmitir todo este mensaje trascendental y ponerlo en un contexto más fácil de comprender para la audiencia contemporánea. No era él, no eran sus propias ideas, ¿no? Entonces le pedía a sus discípulos que lean, que escuchen, que absorban el mensaje trascendental. Y él le daba ubicaba en una posición secundaria a la adoración de la deidad, como lo indica la ciencia espiritual. Primero y antes que otra cosa es absorber el mensaje trascendental. Con el paso del tiempo, por diferentes razones, hoy estamos aquí casi 50 años después de que Srila Prabhupada partió. Y en algunas ocasiones es fácil observar cómo se presta más atención a la adoración de la deidad y poca y menos atención al mensaje trascendental, a estudiar los libros y todo lo similar, todo lo relacionado con el mensaje trascendental. Eso es fácil de observarlo y es interesante. Es interesante porque el oído es lo más importante, como leímos. Por lo tanto, para el estudiante, lo más importante es que se dé a la tarea de absorber el mensaje trascendental. No tanto para el Vaishnava que está iniciando,
Como una cosa secundaria va a ser la adoración de la deidad y otras cosas vinculadas con la adoración de la deidad. Principalmente, y como cosa inicial, es absorber el mensaje trascendental. Y sí, es importante que lo mencionemos aquí. No es el tema de hoy, pero es importante dejarlo en la mesa. Como, sí, por ejemplo, en algunas festividades importantes, Vaishnavas, en algunas ocasiones, digamos, hay todo un calendario, toda una serie de actividades. En un Janmashtami, por ejemplo, en un día de la aparición de Señor Nisimhadeva, en diferentes fechas importantes. Y a veces sucede que todo el calendario de ese día, todas las actividades de ese día, tienen mayor relevancia a las actividades vinculadas con la deidad. Un abhishek, un baño para las deidades, principalmente eso. Y hay poca o hay menor importancia que se le presta al mensaje trascendental. Y sí, hay otras cosas ahí vinculadas, pero la idea es esa. Podemos tomar de este verso, y hay muchos otros versos en las escrituras que señalan lo mismo, la importancia vital de escuchar como primera cosa. Muy bien, entonces vamos a atendernos aquí. Yo espero y deseo que tengan un bonito fin de semana desde hoy viernes y que podamos seguir apreciando la maravilla de Krishna en todo lo que nos rodea, que podamos seguir aprovechando la mirada del Señor Supremo, que nos dejemos ver un poco más por Krishna, ya sea nuestro servicio devocional directo al Señor Supremo en la forma de la deidad, nuestro altar, y que podamos seguir siendo observados por el Señor Supremo en la forma del sol, que nos regala más salud. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.